Hola a todos y todas, estamos en un nuevo videochat pregunta riñón, pregunta riñón porque básicamente ayer fue el Día Mundial del Riñón y queríamos hablar con una persona que conoce bien los riñones, que trabaja en el servicio de nefrología, la jefa de servicio del servicio de nefrología del Hospital Clínico de Granada, que es Lola Prados y que en unos días muy complicados para la sanidad pública en general, pero que ella hoy está con nosotros para poder ayudarnos a solventar algunas de las dudas que tienen los pacientes sobre renal. Pues si te parece, Lola, primero gracias por estar ahí y intentamos hacer un video chat en la cual nos veamos un poco qué es lo que nos preguntan los pacientes. Si te parece, me gustaría empezar por una pregunta que nos hace Manuela de la Vega. Manuela de la Vega ha sido la presidenta de Alcer Baleares y es una persona muy activa en el ámbito del movimiento renal y que nos hace esta siguiente pregunta. Te la voy a poner. Hola, buenos días. Soy Manuela de la Vega y llamo desde Palma de Mallorca. En estos momentos estoy en hemodiálisis. Mi pregunta sería, los pacientes en hemodiálisis, que además también estamos inmunodeprimidos porque llevamos un trasplante fallido, ¿qué deberíamos de hacer para evitar este virus? Desgraciadamente tenemos que venir al hospital 3 días a la semana y me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a Perdona, Manuela? no lo he escuchado bien, ¿eh? No he escuchado bien la pregunta. Básicamente cuenta que está en hemodiálisis y que le Vale, gustaría saber qué medidas de precaución tienen que tener unas personas en hemodiálisis. Ella es una persona que había tenido un trasplante, el trasplante ahora en estos momentos ha fallado y por tanto le gustaría saber qué medidas tiene que hacer ella. ¿qué medida de precaución con respecto al coronavirus? Me imagino. Efectivamente, al coronavirus, sí. O con respecto. Respecto al coronavirus. Bien, bueno, pues yo creo que las medidas, como el resto de la población general, si intentar no estar con nadie que tenga el coronavirus y si lo tiene, y si ha estado en contacto con el coronavirus, observarse para ver si tiene síntomas o no tiene síntomas. Si tiene una infección respiratoria de cualquier tipo, aunque no sepa lo que tiene que hacer es ponerse una mascarilla, extremar las medidas de higiene de manos y acudir y llamar bien al 112 si está en su casa o bien a su centro de diálisis y comunicar lo que le pasa. Y ya en el centro de diálisis le dirán lo que tienen que hacer. Los nefrólogos estamos poniendo en marcha protocolos. En toda España hay un protocolo que ya se ha colgado en la página de la Sociedad Española de Nefrología diciendo lo que tenemos que hacer, y nosotros concretamente en nuestra unidad lo que hemos hecho es mandar una carta de recomendación a los pacientes diciendo lo que tienen que hacer, que básicamente es eso. Si tienen una infección respiratoria, sea la que sea, ponerse su mascarilla y acudir al centro desde que salen de la casa hasta que llegan al centro con la mascarilla. Y no bajar la guardia del lavado de manos, que tiene que ser constante en todas las casos en los que se recomienda para la población general. Luego ya el nefrólogo correspondiente le dirá los pasos a seguir, porque si tiene síntomas habrá que hacerle la prueba y si da positivo pues habrá que tomar unas medidas especiales, porque ellos se tienen que seguir dializando. Efectivamente. Bien, decimos hoy no podemos ver a Lola, lo sentimos, pero dificultades técnicas nos obligan a hacer solo un audio con ella, pero espero que sus respuestas puedan ser muy útiles para los pacientes. Me voy con una persona que está en diálisis también, está en Galicia, se llama Keiko Iglesias, tiene un blog que se llama Donar Vida y nos envía esta pregunta. Si no la oyes yo luego te la hago directamente. Como paciente renal crónico y con tratamiento de diálisis, mi pregunta es, ante la situación, ¿somos pacientes de factor riesgo? No sé si has oído la pregunta, Lola. Sí, la he escuchado claramente.
Claro que un paciente renal es un paciente con riesgo. Es un paciente inmunodeprimido por su propia situación renal, con normalmente pluripatología y con unas alteraciones cardiovasculares importantes. Por eso estamos obligados a extremar las medidas de precaución con ellos. Y creo que en ese sentido, como decía anteriormente, en ese sentido estamos trabajando todos los nefrólogos. Y el paciente lo que tiene que hacer es tener más cuidado, como cualquier persona con riesgo alto de padecer la enfermedad y de que la enfermedad pueda ser grave, pues extremar las precauciones que tiene que tener cualquier persona, la población en general, pero ellos con mucho más cuidado, precisamente por su situación, porque sí que son población con alto riesgo de que la enfermedad pueda ser grave. Ya. Muy bien. Por tanto, extremar los cuidados sería la respuesta, ¿no? Porque cuanto más extremen los cuidados, cuanto más extremen la higiene, mucho mejor y más necesario en estos casos, ¿no? Y evitar el contacto con personas, que han dado positivo y que se sepa. Claro que hay muchas personas que no dan positivo y pueden contagiar. Entonces, como se recomienda a la población general no salir de su casa, en el caso de los pacientes renales, pues lo único que tienen que salir de la casa es a su centro de diálisis y evitar todos aquellos sitios en los que puedan contagiarse. Su vida, pues como la vida que nosotros vamos a llevar, que yo creo que los sanitarios vamos a llevar, de la casa al hospital y del hospital a la casa, hasta que consigamos controlar esta pandemia. Tenemos ahora otra pregunta de Daniel Gallego, él es el presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y nos hace esta pregunta. Hola a todos, como presidente de la Federación Nacional Alzheimer, la Asociación de Lucha contra Enfermedades del Riñón, nos gustaría saber si los pacientes renales en cualquier tratamiento sustitutivo renal, ya sea diálisis o trasplante, tienen que tener especiales medidas contra el coronavirus y en el caso de que hubiera un contagiado, tanto con trasplante renal como en la sala de diálisis, ¿cuáles serían las medidas que se deberían tomar y cómo se puede atajar esta situación? Muchísimas gracias de antemano. Bueno, como vuelvo a decir, yo creo que todo el mundo está preocupado por lo mismo y vuelvo a decir, vamos a extremar las medidas, no contactar con nadie, intentar no contactar con nadie que tenga coronavirus, intentar estar en la casa en la medida de lo posible, mascarilla desde que salga cuando tenga infección respiratoria y lavado de manos. Ahora, si un paciente renal da positivo, todos los centros todos los servicios de nefrología y el mío en concreto lo está haciendo así, lo que estamos preparando habitaciones individuales en las que vamos a dializar al paciente aislado del resto, porque ¿qué medidas tenemos que tomar? Si hay un paciente que es positivo, tenemos que evitar que contagie a otros pacientes. Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar las máquinas de hemodiálisis domiciliaria o las máquinas de aféresis que nos permiten buscar técnicas que yo creo que los nefrólogos tenemos técnicas suficientes para poder dializar en una habitación aislada a cada uno de los pacientes que sean positivos, para evitar el contagio a otros pacientes que aún no son positivos, que son negativos, que no tienen el virus. Hay Juan Carlos, que es el gerente de Alzheimer, nos cuenta una cuestión. Dice, ¿qué sucede si un paciente va un poco en la misma línea? Tienen contacto con una persona que es positiva, ¿no? Decíamos, hay que evitar el contacto con personas positivas, pero ¿y si lo tiene el contacto con una persona positiva? En teoría se dice aislamiento, pero una persona tiene que ir a diálisis. ¿Cómo se arregla todo eso? Pues tiene que observarse por si le aparece cualquier síntoma y yo le recomendaría ponerse en contacto bien a través de su nefrólogo o bien a través, si está en su casa, el 112, decirlo para que le dé los consejos pertinentes de lo que tiene que hacer. Básicamente lo que tiene que hacer es observarse y extremar las medidas de higiene, tanto respiratoria como las medidas de higiene lavado de manos. Porque aunque esté, y evitar los contactos estrechos. Si tienen contacto estrecho tienen que observarse especialmente, pero no puede evitar salir a recibir su tratamiento.
Y en teoría, eso sí. Sí, perdón. Por ejemplo, por la telemática. Nosotros estamos haciendo ya consultas telemáticas también. O sea, el paciente de diálisis tiene que salir sí o sí de su casa. Pero el paciente nefrológico que va a una consulta no tiene necesariamente que ir a la consulta, tiene que hacerse su analítica y nosotros vemos la analítica y ya le mandamos a su casa el tratamiento correspondiente. Yo creo que eso, ahí podemos incluir a los pacientes trasplantados que no están ingresados y que no requieren ingreso hospitalario. Sí, pero me refería, y pacientes en hemodiálisis que han estado en contacto y que tienen que ir a hemodiálisis, ¿cómo se hace eso? Pues se hace, pues tienen que ir con su mascarilla puesta y extremando la medida. Nosotros procuramos que los pacientes se laven las manos antes de entrar a la unidad y una vez que y al salir de la unidad. Estamos tomando la temperatura a todo el que entre. El paciente tiene que ir sí o sí al centro de diálisis. De la más mínima duda tiene que ir con una mascarilla y lavándose las manos. Esas son las precauciones que tiene que tomar. Nosotros ya nos encargaremos, una vez que lo valoremos, de decirle cómo tiene que continuar. Si no tiene síntomas, simplemente eso, mascarilla y lavado de manos. Ya está. Y una vez que llega al centro, tomamos la temperatura. Si no tiene ningún tipo de síntoma ni nada, hacemos su diálisis normal. Si tiene síntomas, pues consultamos con preventiva y se hace la prueba si lo precisan. A partir de ahí, pues ya seguimos. Que es negativo, pues vuelve a su casa sin problema. Es positivo, pues si requiere ingreso hospitalario lo ingresamos y si no requiere ingreso hospitalario, pues hay que dializarlo. Es que hay se están haciendo pues varias pautas. Hay centros de diálisis que lo que hacen es que el paciente a 2 metros, marcando una diferencia de 2 metros entre paciente y paciente. Nosotros, si un dispositivo lo vamos a dializar en una habitación aislada. De acuerdo. Una pregunta que vuelve a ser Juan Carlos de Alcer, que nos dice: ¿cuál es el protocolo de acción si uno tiene posibilidad de transporte alternativo al colectivo en ambulancia? Una persona en hemodiálisis. Ahora mismo este es un problema que todavía no se ha resuelto, porque bueno, no sabemos qué va a pasar. Claro que el tema, que aparte de que el paciente tenga que venir, de que se extremen las medidas, de las medidas higiénicas, también hay un problema añadido. El paciente normalmente a diálisis viene en ambulancia. Por eso recomendamos que, aunque tenga el más mínimo síntoma de infección respiratoria, tiene que entrar con mascarilla. Pero ya nosotros nos hemos puesto en contacto con la ambulancia porque creemos que hay que extremar también las medidas higiénicas en la ambulancia. Que si en una ambulancia entra un paciente sospechoso, la ambulancia tiene que limpiarse posteriormente en un proceso de limpieza profundo con los líquidos que se recomiendan en los protocolos de actuación frente al coronavirus. Y bueno, la empresa está estudiando cómo hacer eso, cómo van a intentar transportar en una ambulancia individual al paciente que tenga coronavirus, pero es un proceso que todavía está viéndose cómo se puede hacer. Todavía no tenemos pautas claras, pero bueno, estamos intentando arreglarlo. Yo creo que si el paciente puede ir en un coche particular a su casa, a la diálisis, y puede evitar la ambulancia colectiva, mejor que mejor. Pero hay veces que eso no se puede hacer. Tampoco sabemos si va a haber ambulancias para todos los pacientes renales o no, pero sí que debe de haber para el paciente que sea positivo o que sea dudoso. Debería de haber una ambulancia individual solamente para ese paciente. Tú has dicho, Lola, que estamos con Lola Prados, jefa de servicio del Hospital Clínico de Granada. En este vídeo chat Pregunta Riñón, que como vemos hay una gran parte de las preguntas van ligados al COVID-19. Hay una pregunta que tú has comentado alrededor de qué cosas hacéis de información a los pacientes y me pregunta Pepi, que es la presidenta de Alcer Málaga y miembro de la Junta Directiva de Alcer, dice: ¿qué medidas
desde los servicios de nefrología de Andalucía se van a tomar para informar a los pacientes en esta situación? Bueno, no hay una medida global de Andalucía. Yo puedo decir la que nosotros hemos tomado. Nosotros hemos mandado a todos los pacientes que están en diálisis, hemos mandado una carta informativa diciendo todo lo que tienen que hacer, las medidas que tienen que tomar, y además en la carta le hemos mandado a todos una mascarilla y le hemos mandado los consejos de cómo se tienen que lavar las manos y los consejos básicos. Eso nuestros pacientes lo tienen ya desde hace una semana todo. Y luego respondemos, le hemos mandado, hay un teléfono del servicio al que pueden llamar siempre que tengan cualquier tipo de duda. Pero a día de hoy todavía no hay un protocolo conjunto de toda Andalucía. Yo creo que todos los servicios estamos trabajando en el mismo sentido, pero no hemos hecho un protocolo conjunto. Pero yo creo que más o menos en todos los sitios se está haciendo algo parecido. Y además, desde hace un par de días, hay un protocolo colgado en la página de la Sociedad Española de Nefrología, que yo creo que es la que nos va a servir de guía a los nefrólogos. Muy bien. Tengo otra pregunta de Manuela de la Vega que antes habíamos hablado al inicio de este videochat. Buenos días. Un paciente en hemodiálisis corre más riesgo que cualquier otra persona que tenga, por ejemplo, problemas respiratorios. No sé, en estos momentos estoy en hemodiálisis y me gustaría saber, y sobre todo, qué precauciones, además de las que nos dicen todo el mundo, qué precauciones más deberíamos de tener. Si necesitas una pregunta... Vale. Básicamente eso lo hemos contestado, ¿no? Lola. Sí. Son pacientes de alto riesgo. Yo considero que son pacientes de alto riesgo. Entonces tienen que extremar las precauciones, como las de la población general, pero mucho más, extremarlas al máximo, porque sí que hay que considerar al paciente renal como un paciente de riesgo. Vale. Hay una persona que dice que es Concha y que nos envía una pregunta. Soy paciente de prediálisis con enfermedad renal en estadio 3. Tengo entendido que el coronavirus puede provocar fallo renal. Y un poco vuelve a preguntar sobre, en este caso, si ella particularmente tiene que tomar otras precauciones para evitar contraer el coronavirus. No. Fallo renal, que yo sepa, solamente se produce en un 30% de los casos. Ella lo que tiene que hacer es extremar las medidas, las medidas que se aconsejan para toda la población. Ahora, yo le aconsejo, y yo creo que nosotros ya lo estamos haciendo, nosotros no vamos a ver pacientes, vamos a evitarle el peligro de que cojan un coronavirus viniendo a una consulta. Entonces, vamos a hacer la consulta telemática, y yo creo que en ese sentido pues, irán yendo también todos los servicios de nefrología. Evitarle al paciente que venga a la consulta, evitar que el paciente salga de su casa. Un paciente renal que no precisa diálisis puede permanecer en su casa. Y yo creo que el mensaje que se está dando ahora a toda la población es que no salgan de la casa a no ser que sea totalmente necesario. Entonces yo le aconsejaría a un paciente renal que no precise diálisis que se quede en su casa y que tome la medida de precaución para la población general. En este caso, ¿puede empeorar su función renal si coge el virus? Posiblemente sí, pero como si coge cualquier infección. Entonces, lo único que hay que hacer es quedarse en su casa, evitar los contactos con pacientes, con personas que tengan el virus y las medidas higiénicas que venimos aconsejando a toda la población. Yo creo que más o menos alrededor del coronavirus ya hemos tenido ya un primer paquete. Yo creo que es evidente que como cualquier persona hay que extremar las medidas higiénicas, hay que, en el caso de tener un contacto y tiene que ir a diálisis, hay que ponerse mascarilla para evitar poder tener contactos o poder infectar a otras personas.
y que vosotros estáis poniendo medidas por si alguien que tiene coronavirus necesita diálisis y por tanto de qué manera puede ser utilizada una habitación individual. Básicamente sería esta la cuestión, ¿no? Y lo que hacéis básicamente es previo y posterior al inicio de la diálisis es fomentar el lavado de manos, ¿no? Esos serían los consejos básicos, ¿no, Lola? Sí, básicamente sí. Bien, tenemos algunas otras preguntas un poco para que nos cuentes un poco algunas cuestiones sobre cómo funciona un servicio de nefrología. Ayer fue Día Mundial del Riñón y un poco qué hace un servicio de nefrología, cómo funciona, qué actuaciones hacéis, qué enfermedades tratáis, un poco para que la gente conozca un poco más del servicio de nefrología. Muy bien. Bueno, pues nosotros básicamente nos dedicamos a tratar lógicamente a las enfermedades renales. En mi servicio concretamente tenemos una cartera de servicios que abarca desde que el paciente tiene una enfermedad renal leve hasta que el paciente tiene tratamiento renal sustitutivo. Nosotros no somos centro trasplantador, de momento no tenemos consulta de trasplante, pero sí que tratamos al paciente desde que inicia la enfermedad renal. Hemos apostado por las consultas monográficas. Tenemos, aparte de nefrología general, tenemos consultas de poliquistosis y enfermedades genéticas, porque es una enfermedad que está en auge y yo creo que tiene bastante, que entre los pacientes renales los pacientes renales tienen bastante necesidad de ese tipo de consultas. Tenemos también consultas de alteraciones cardiovasculares y de hipertensión arterial. Tenemos consultas de glomerulopatía y consultas de enfermedad renal crónica avanzada. Básicamente esas son las consultas que hay monográficas. En la consulta de enfermedad renal crónica avanzada pues hemos optado por tener una unidad multidisciplinaria. Hay unos nefrólogos, hay unas consultas de enfermería que se dedican a los cuidados del paciente renal y además estamos trabajando con el servicio de nutrición porque queremos incorporar esa consulta un nutricionista, que yo creo que en breve lo vamos a tener. Luego está el tratamiento renal sustitutivo, que en nuestro caso pues tenemos 3 tipos de tratamiento renal sustitutivo. Tenemos la unidad de terapia domiciliaria, que hacemos tanto diálisis peritoneal como diálisis domiciliaria y la hemodiálisis en hospital. Nosotros apostamos por hacer la diálisis domiciliaria porque creo que aportamos calidad de vida al paciente cuando se trata en su casa, y además ahora que está con el tema del coronavirus, los pacientes que están en casa y que tienen tratamiento renal sustitutivo en su casa no tienen necesidad de ir al hospital, no tienen necesidad de salir, con lo cual evitamos un problema importante a la hora de contraer el virus, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Luego tenemos la zona el área de hospitalización también, pues cuando el paciente requiere una hospitalización por cualquier descompensación de su enfermedad renal, nosotros también nos dedicamos a este tema. Hay un punto importante que también lo vamos a poner en marcha en breve, que es la unidad de nefrología intervencionista, porque cada vez nuestros pacientes tienen un problema importante de accesos vasculares, requieren biopsia y requieren el intervencionismo del nefrólogo, y nosotros estamos buscando por apostar también por poner en marcha esta unidad, que daría un punto más de calidad al tratamiento del paciente nefrológico. Yo creo que en un futuro más o menos próximo pues podamos disponer también de trasplante pues, para tratar a los pacientes de nuestra zona que se han trasplantado, que están estables y que podemos nosotros seguirlos perfectamente. Eso básicamente es lo que es el servicio de nefrología, un servicio de nefrología basándome un poco en lo que nosotros hacemos y cómo venimos desarrollando nuestra actividad dirigida al paciente renal. Hay una persona que nos pregunta qué es lo que ayuda a una persona para tener unos riñones sanos. ¿Qué es lo que podemos contestar a eso? Yo le diría vida sana. Es decir, beber mucho líquido, hacer ejercicio y tener una alimentación sana.
yo creo que lo que se le puede recomendar a cualquier persona para evitar tener una enfermedad renal. Y hay otra... Prácticamente Efectivamente. desde que uno nace, claro. Claramente. Y hay otra pregunta que va un poco... ¿cuáles son las funciones del riñón? ¿Qué hace el riñón en el cuerpo? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué hace para regular el funcionamiento de nuestro cuerpo? Bueno, el riñón básicamente es un órgano bastante complejo, pero su función primordial es eliminar sustancias tóxicas y depurar la sangre. Entonces, cuando el riñón funciona normalmente, pues todas las sustancias tóxicas se eliminan por riñón y ya está. Asimismo, pues sirve para regular lo que es el líquido corporal. Y no solo eso, sino que el riñón es además un órgano complejo que también controla la tensión arterial, que es un punto importante a la hora de controlar la tensión arterial, e incluso no se producen hormonas tan importantes como la eritropoyetina, que ayuda a la producción de rojo y a evitar que se tenga anemia. Incluso en el riñón se produce se produce la vitamina D activa, que aparece en el riñón, se activa en el riñón y tiene que ver también, tiene un importante papel en cuanto a la regulación del metabolismo fosfolípico y del metabolismo, función de control de tensión, función de evitar anemia y función de metabolismo mineral y óseo, con la activación de la vitamina D, con el importante papel a nivel del metabolismo mineral y óseo, incluso teniendo en cuenta que la vitamina D produce un efecto autoinmune importante. Básicamente eso es lo que hace el riñón. Por tanto, funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Una casi última pregunta, porque no queremos retener más a la doctora Prados. Son días complicados para cualquier profesional del hospital y para la jefa de servicio de nefrología. Seguramente los temas que tiene que estar pendientes son muchos. Nos preguntan, una paciente en diálisis, ¿qué cuidados tiene que tener? ¿Qué le podríamos decir para los pacientes en diálisis? ¿Qué le podemos decir a los pacientes que están en diálisis? A ver, ¿qué cuidados tiene que tener para que todo el proceso sea lo mejor posible? Bueno, a los pacientes en diálisis, bien, yo paciente en diálisis, primero a mí me gusta darle un en que está nula o prácticamente nula y necesitan tratamiento sustitutivo, tienen que tener en cuenta el tratamiento renal sustitutivo, que puede ser con hemodiálisis, con diálisis o con trasplante. Entonces, un paciente, una vez que llega a diálisis, puede llevar una vida completamente normal por el momento que tiene que estar haciendo su tratamiento de diálisis. Hay muchos pacientes que trabajan y que llevan su vida normal, deben de llevar una vida sana también, seguir las pautas que nosotros les indicamos de nutrición, y pueden hacer ejercicio moderado y pueden llevar su vida familiar y laboral prácticamente. Por eso, básicamente, a mí me gusta darle a los pacientes un mensaje de esperanza y de que no se termina la vida con el tratamiento renal sustitutivo, sino que continúa y podemos llevar una vida prácticamente normal. Aunque supongo que lo ideal que quiere un paciente en diálisis es llegar a un trasplante, ¿no? Esto es increíble.